mientras los niños se van para su clase, pues nosotros acá vamos a aprender también de esta historia que se encuentra en Hechos, capítulo 3, del 1 al 10, del 1 al 11. Tal vez algunos la conozcamos, otros no. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre, lisiado, los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Creo que hemos tenido una buena introducción con los niños de lo que acaba de leer Elba en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 3. Y además en la versión que ella ha leído se aclaran algunas cosas, porque esto ocurría a las 3 de la tarde, en otras versiones pone a la hora nona. Es decir, el pueblo de Israel partía de la hora 0 a las 6 de la mañana, y por eso es que las 9, partiendo de las 6 de la mañana, llegas hasta las 3 de la tarde. Y es muy curioso, había varios momentos de vigilia y de oración, y este era uno de ellos. A la hora nona, a las 3 de la tarde, es cuando la gente se encaminaba hacia el templo para orar y adorar. Y es interesante que la Iglesia aprovechaba ese momento también para hacer lo mismo, para estar orando. Era un tiempo de transición el que había aquí, pero son muchas cosas las que podemos ver en este pasaje. Y Juan y Pedro iban, dice, juntos. Y es curioso, ¿no? El hecho de que la Iglesia vaya unida para orar, buscando la voluntad de Dios. Porque lo que vemos en Juan y Pedro como apóstoles, eran 2 de los 12 apóstoles, es una expresión de lo que estaba viviendo la iglesia. La primera iglesia que se fundó en el mundo era la iglesia en Jerusalén. Y esta iglesia acababa de formarse. Y ahí iba Pedro y Juan juntos, expectantes. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué sentido tiene todo? Vamos a orar. Es muy interesante ver allí a una persona discapacitada, que como hemos visto con los niños, la tenían que traer todos los días para ponerla a la puerta para que la gente le diera limosna. Es interesante ver lo que Pedro y Juan pudieron ofrecer, que dice la Escritura que no tenían ni plata, y pensando yo que no tenían plata, pero ¿serían argentinos? No tengo ni plata ni oro. No digo porque no tuviese, sino por el hecho de plata, que se dice allí en Argentina, no en España. Pero dice la Escritura además como una evidencia que después de lo que había ocurrido, de lo que los apóstoles Pedro y Juan ofrecen, que tiene que ver con el poder de Dios, ese pues discapacitado es sanado.
y hay una evidencia clara. Los niños le decían, ¿qué es lo que no podía hacer Paula estando coja? No podía saltar. Bueno, pues aquí vemos a este cojo saltando, siendo recuperado totalmente, y le reconocían. No era el invento de nadie. La gente que lo había visto durante años poniéndose en aquella puerta lo reconocía. Todo esto me hace pensar en algo. ¿Cómo era la iglesia de Jerusalén? Porque yo creo que esta escena es una expresión de lo que era la iglesia de Jerusalén. ¿Y cómo somos nosotros? Porque en la iglesia de Jerusalén, en este libro de los Hechos, la Biblia está escrita para revelarnos principios para vivir de forma adecuada. Y Dios da principios a su iglesia, esa iglesia que se está formando. Y nosotros podríamos contrastar cómo somos con esa iglesia de Jerusalén. Aquellos eran personas como nosotros. Eran pescadores, eran mercaderes, eran hombres y mujeres, eran niños, eran mayores, eran personas con problemas, eran personas con dificultades, pero habían recibido una encomienda muy importante de Dios: ser iglesia, ser personas salvadas por Cristo para servir a Cristo, ayudando a las personas que necesitan conocer a Dios. ¿Eran muy diferentes estas personas a nosotros? ¿Era muy diferente aquella iglesia a la nuestra? Pues dice la Escritura, si vemos en el capítulo 2, que oraban juntos. Nosotros oramos, nos reunimos por grupos en las casas, aprovechamos los grupos de las 13 que llamamos y animamos a la iglesia que se congregue en los grupos. Es bueno que también tengamos ahí tiempo de oración y de reflexión bíblica y de invitar a otros. Abrían sus casas, tenían todo en común. Era una iglesia que cuando había necesidades, pues ofrendaban además para realizar sus proyectos, para enviar a los misioneros, porque luego había un respaldo, que no nos da tiempo de hablar de todo ello, pero que en diferentes momentos se iría desarrollando. Habían recibido el Espíritu Santo, porque la Biblia decía que aquellos que habían creído en Dios recibirían el Espíritu Santo. Nosotros hemos creído, muchos de nosotros ya somos hijos de Dios, tenemos también al Espíritu Santo. ¿Se supone que oramos? ¿Se supone que hemos creído en Cristo? Si es así, tenemos al Espíritu Santo, alabamos a Dios. Y una cosa que es muy similar a la de aquel tiempo es que también tenemos necesidad. Y que en nuestro entorno hay muchas personas discapacitadas que necesitan nuestra ayuda. En esta escena, Pedro y Juan, personas importantes en la iglesia de Jerusalén, apóstoles, iban al templo a orar, pero se encuentran en la puerta con un cojo, un mendigo, porque no tenía otra forma de vivir, pidiendo limosna. Lo que ellos ofrecieron fue algo muy diferente. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos oportunidades para poder dar lo que nosotros también hemos recibido? Me gustaría que pensáramos en algo. Yo no creo en la oración, y no me cortéis aquí. Yo no creo en la oración que no conlleva obras. Hay muchas personas que dicen tener el llamamiento de orar, pero no hacen nada más que orar. Y no me refiero simplemente a iglesias evangélicas o cristianas, sino en muchas religiones que hablan, oran, hacen sus rezos y demás. Y aquí había un grupo de personas que iban al templo a orar a las 3 de la tarde. Curiosamente, a la hora en la que ¿qué? En la que Jesús murió por todos nosotros. Es que la oración significa obras. Una persona que ora por los enfermos, no se preocupa por los enfermos, yo no creo que realmente esté orando. Una persona que ore por fulanito y se desinterese por fulanito, yo no creo que esté orando.
Una persona que ore por la salvación de las personas y no predique el Evangelio, yo no creo que esté orando. Y allí iban muchas personas a orar al templo. Muchos seguramente dieron limosna a aquel pobre hombre que necesitaba esas monedas para subsistir, como ocurre en la actualidad. A veces muchas personas que vemos que efectivamente tienen un buen corazón y ayudan al necesitado dando unas monedas. Pero hay muchas formas de dar algo. Unos dan una moneda, hablan con la persona, se inclinan, están con ella, se preocupan, y hay otros que pasan simplemente sin mirar. Y si es que hay alguna actitud generosa para dar algo. En este caso estamos viendo algo muy diferente. La iglesia, representada por Pedro y Juan, ven una oportunidad. Yo muchas veces, y me pasaba más, cuando la iglesia estaba ubicada en entornos donde había más personas, aquí no hay tantas. Pero muchas veces cuando yo iba a la iglesia y me encontraba mucha gente por la calle, yo pensaba, digo, Señor, hay tantas personas que me encuentro que no conocen nada de ti. Y voy a la iglesia a orar por ellos, pero estoy pasando por al lado de ellos. Y había como una voz que fuertemente me decía, pero es que tú tienes que hablarle a ellos a Cristo, no vas a predicar a la iglesia simplemente, tienes que... Y había días ya que cogía y cuando veía que las cosas no funcionaban bien, el evangelismo y tal, me frustraba, cogía un puñado de folletos y me iba a repartir folletos por la gente, a hablar con las personas y me sentía mejor. Pero en realidad es el día a día. Es saber aprovechar esas oportunidades. No podemos ver a las personas. El otro día hablaba de un filósofo español que es Ortega y Gasset. Y él hablaba también de las personas como una masa. Y él habla del hombre masa. ¿Y eso qué es? Pues cuando miramos a la gente por encima y simplemente vemos una masa de personas. Cristo miraba a las personas y lloraba y veía gente que tenía necesidad y estaba con ellos. Y cuando encomienda a la iglesia a predicar el Evangelio, está haciendo eso. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y hacer discípulos no es simplemente dar un folleto o predicar en la iglesia. Es estar con las personas. Es preguntarles cómo están. Es ver cuál es su necesidad. Y eso nos lleva al hecho de mirar al cielo y ver a Cristo y ver a un Dios que es poderoso, que nos dio lo mejor, como Pedro y Juan quisieron dar a este paralítico. Venimos a la iglesia y pedimos al Señor que ayude a las personas, pero qué disposición, qué sensibilidad tenemos para ver a la gente y decir, esa gente se va al infierno, esa gente no conoce a Dios y yo estoy aquí para predicar, para compartir, para dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pedro y Juan se acercaron a aquel cojo y le dijeron, míranos, míranos. Yo me imagino aquel paralítico mirando a Pedro y a Juan, me van a dar algo grande. Pero cualquier persona pasa por ahí y ya está, míranos. Eso dijeron Pedro y Juan, y aquel hombre les miró expectante. La mirada dice muchas cosas. Mucha gente que no te mira cuando habla, porque quizás sea timidez, pero muchas veces es porque hay cosas que están ahí que cuesta trabajo alzar la mirada. Aquel paralítico a lo mejor estaba avergonzado pidiendo limosna todos los días, cabizbajo. Míranos. Hay honra para tu vida. Hay una oportunidad hoy para ti. Los psicólogos dicen que
Mirarse a los ojos hace a la persona más humana y más social. Hay un dicho en España que no me acuerdo cómo va ahora, pero es algo así como que los ojos reflejan el alma, ¿no? La mirada refleja el alma. Y bueno, igual que hay miradas que matan, Pedro y Juan tenían en su vida, en su alma, algo que reflejaban sus ojos. Míranos. Querían que aquel discapacitado entendiera que lo que ellos iban a ofrecerle era lo mejor. La oración tiene que estar acompañada por una vida de acción, de servicio, de llevar a cabo la voluntad de Dios. Y hacer las cosas que hacemos o que hagamos tienen que ser desde la perspectiva también de la oración. Yo creo que Pedro y Juan en este caso se presentan de una forma muy especial. Estaba ese cojo ahí mirando como podía, corvado, de alguna forma mirando hacia arriba porque estaba en el suelo. Y Pedro dijo, quizás estaba esperando que se sacase el dinero de la bolsa. Y Pedro dijo, no tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Se nos olvida cuál es el poder que es dado a la iglesia. A veces vamos con nuestras propias miserias creyendo que con ello es con lo que podemos cambiar la situación de este mundo. Pues ellos no tendrían oro ni plata, pero tenían el poder del Espíritu Santo. Y no podían entrar a un lugar a orar cuando tenían la oportunidad antes de estar con esa persona para que experimentara la salvación que Dios le había dado. El apóstol Pedro, antes de recibir al Espíritu Santo, de recibir a Dios en su vida, era también discapacitado. Estaba cojo espiritualmente, igual que Juan. No podemos ir mirando a las personas como que somos mejores. Porque todos los que somos hijos de Dios también hemos sufrido nuestra propia discapacidad. Y alguien nos mostró ese mensaje poderoso que cambia las vidas, que cambia a las personas. Antes de que recibieran el Espíritu Santo, ¿no creéis que Pedro era un poco diferente aunque estuviese andando con Jesús? ¿No creéis que Juan y su hermano Andrés y demás eran un poco diferentes antes de que recibieran el Espíritu Santo? ¿Os acordáis? Allí estaba la madre de los hijos de Zebedeo y aquí están mis hijos, son los más guapos, ¿no? Son los mejores, los que tú tienes aquí, los más listos, los más inteligentes. Cuando tú vengas en tu reino, uno a cada lado, ahí, al lado de tu trono. Podemos ver a Juan y Andrés, es su mamá, venga. O podemos ver a Pedro. Donde tú vayas, yo iré. Y luego salía corriendo cuando veía los problemas. ¿Cuántas personas dicen eso? Es que no hemos recibido al Espíritu Santo y andamos todavía como cuando Pedro y Juan no habían recibido al Espíritu Santo, que se movían discapacitados, no estaban entendiendo. Y a veces hay un problema y salimos corriendo. O vemos a Pedro con su espada, ¿recordáis cuando iban a prender a Jesús? Y llega el soldado para prender a Jesús y hace ¡plá!
y le corta la oreja al soldado. Pero Pedro, ¿qué haces? Yo aquí no he venido a cortar orejas, he venido a salvar. Pero no entendían, no habían recibido al Espíritu Santo. Ahora, aquellos que pensaban que era por medio del dinero y de las riquezas que podían conseguirlo todo, aquellos que estaban en la barca pescando y que Jesús mismo tenía que decirles: echan los peces en este lado, y entonces ellos, cuando echaban los peces en el nombre de Jesús, sacaban las redes llenas, decían: ¡qué bien! Ahora sí hemos hecho el negocio. Pero cuando Jesús le dice: no, vosotros tenéis que ser pescadores de hombres. Cuando Jesús murió por nuestros pecados y resucitó, dijo: tranquilos, esperad que venga el Espíritu Santo, que venga Dios en vuestras vidas, y entonces va a pasar algo especial. Pedro y Juan, los apóstoles, la iglesia entendió que la perspectiva era otra, que estaban cojos espiritualmente, que no eran por sus propios recursos, que no era por su propio dinero, que era el Espíritu de Dios obrando en medio de ellos. Y el Espíritu Santo, cuando vino, dejó eso manifiesto. Y muchas personas se entregaron al Señor y empezaron a proclamar el Evangelio. Y ahí tenemos a Pedro y a Juan yendo al templo, pero con el Espíritu Santo, no como iban antes. Y ven a este discapacitado y se paran, comparten el Evangelio. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que tengo te doy. Yo no sé lo que había en la mirada de esas personas, pero sé que es lo que tiene que haber en la mirada de la iglesia, de los hijos de Dios, en la forma de comportarnos, en la forma de vivir. Pedro y Juan entendieron que no se podía servir a dos señores. Recordad que la Escritura dice que cuando estamos sirviendo a Dios y a las riquezas, son caminos discordantes, son caminos que se separan, es una bifurcación, o nos vamos por un lado o nos vamos para otro. Necesitamos los recursos, necesitamos los medios materiales, pero nuestra vida es para Dios y en Él tenemos que desarrollar todo lo demás. Tenemos que vivir en el nombre de Jesús. Ellos aprendieron claramente que no hay otro nombre en el cual haya salvación. No hay otro nombre, dice también el libro de los Hechos, en el capítulo siguiente al que hemos leído, en el versículo 12. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es en Cristo. Y aquel hombre que estaba sentado en la iglesia o tumbado en la puerta, del templo, la puerta de la hermosa, no pudo ver tanta hermosura como en ese momento que pasaron por allí dos personas que representaban a una iglesia que vivía en el nombre de Cristo. Jesús, en su ministerio público, cuando digo en su ministerio público me refiero a ese tiempo que comenzó a ir por todas partes con sus discípulos, predicando, anunciando que el reino de los cielos se había acercado, preparándolo todo para el momento en el que moriría en la cruz. Jesús en su ministerio público se encontró con muchas personas discapacitadas y Él no pasaba desapercibidamente, se paraba con ellos. Se paraba con aquellos que la sociedad decía que eran los peores y Él estaba allí con ellos, trataba con ellos, los amaba, les enseñaba, comía con ellos, bebía con ellos, les daba ánimo, les daba salvación, traía sanidad a sus vidas, pero sobre todo les daba oportunidad de que su corazón cambiara, que es lo que significa arrepentirse para vivir según los planes de Dios y empezar una nueva vida.
Dios desde el principio ha querido eso para ti y para mí. Una vida en la que su presencia sea notable, porque en Él vamos a tener lo mejor siempre. Amén. Lo mejor. Por eso aquel cojo tenía que entender que lo que Pedro y Juan le daban, en nombre del Señor, en nombre de Cristo, respaldados por esa iglesia de la que formaban parte, donde el Espíritu Santo estaba obrando, era lo mejor que podía recibir, lo más que en ese momento podía necesitar. Dios desde el principio nos creó para darnos lo mejor. ¿Y en qué consiste el pecado? En pensar que podemos vivir sin Dios, con nuestra ambición, con nuestro protagonismo, con nuestras propias cuentas, con nuestros propios proyectos, y sin dejar que Dios sea una realidad en nuestro trabajo, sea cual sea, en nuestros estudios, en nuestra enseñanza, en nuestra dinámica, en lo que estamos haciendo día tras día. Dios tiene que ser que nos esté guiando. Si no, vamos a estar como en la puerta de la hermosa pidiendo limosna, viviendo de otras cosas que no son las que nos van a ayudar en definitiva. Fijaros que el hombre dejó a Dios, empezó a vivir en su propia ambición, pero Dios siempre ha estado detrás del hombre, hasta tal punto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, en nuestro lugar, por nuestros pecados, para rescatarnos. Cuando la iglesia entiende esto, entonces ya miramos a las personas de una forma diferente. No podemos mirarlas igual. Cuando yo voy a comprar a una tienda, yo no puedo ver al carnicero simplemente sin más como una persona que me vende carne. Tengo que ver a alguien que no tiene a Cristo en su vida, si es así. Y en mi corazón tengo que sentir algo. Esa es la iglesia, llamada por el Señor. Si no, estaríamos como los religiosos, yendo al templo a orar, a la hora nona, a las 3 de la tarde, viendo allí un mendigo, echando unas monedas o no echando nada, dependiendo de lo que me apetezca. ¿Y de qué sirve eso? ¿Cuál es el sentido en el que estamos? Como aquel, me gustaría utilizar esa afirmación que también hace la Escritura, que en la versión que leía Elba, dice que sus pies fueron sanados, o sus tobillos fueron sanados. En la Reina Valera del 60 dice que sus tobillos fueron afirmados. Aquel paralítico que durante años no pudo ponerse en pie, saltó y se puso de pie, afirmó sus tobillos y comenzó a saltar con una alegría tremenda. Es necesario que también la iglesia afirme sus tobillos, que nos pongamos de pie para hacer aquello que Dios quiere. Es fácil muchas veces pensar que, bueno, ya nosotros somos salvos, somos hijos de Dios, Dios nos ha dado vida que eterna, nos ha dado lo mejor, así que, no, nos ha dado lo mejor, pero día a día tenemos que buscar lo mejor de Él y servirle a Él. Si no podemos, utilizando esta ilustración del paralítico, también estar un poco paralíticos en el servicio. Y Dios no quiere que la iglesia esté acomodada. Aquí hay personas que han venido de diferentes lugares y muchos de vosotros, igual que yo, con el propósito de servir a Dios. Pero juntos tenemos que estar dispuestos a no quedarnos en la puerta del templo, sino a pasar a la presencia de Dios. Este mendigo iba todos los días, porque lo llevaban a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, y lo dejaban en la puerta de la hermosa, una de las puertas de aquel templo que simbolizaba la presencia de Dios. Hay muchos que a las 3 de la tarde van a orar, que tienen su religiosidad. Este mendigo, en la historia de este mendigo vemos un matiz, y es que él nunca pasaba a la presencia de Dios, siempre se quedaba en la puerta. En España hay muchas personas, en el mundo hay muchas personas que se quedan en la puerta. Pero a veces también me da la impresión de que muchos creyentes nos quedamos también en la puerta. Aunque hayamos sido llamados para ir a otro sitio y a otro lugar y seamos, a veces pudiera ser que nos quedamos en la puerta.
¿Qué quiere decir eso? Que no entramos a la presencia de Dios. Y si nos quedamos en la puerta, tiene que ser para hablar con los mendigos y ayudarles a entrar, porque ese mendigo entró por su propio pie a la presencia de Dios. Y es eso a lo que somos llamados, a afirmar también nuestros tobillos, a no quedarnos en la puerta dando mal ejemplo a aquellos que también viven de esa manera, y entrar en la presencia de Dios. Si nosotros entramos en la iglesia, estamos dentro, cumplimos, pero si no buscamos lo que Dios quiere, es como si nos quedáramos en la puerta. A pesar de todo lo que hayamos hecho, a pesar de que digamos que ya tenemos vida eterna, es tiempo de levantarnos en el nombre de Cristo. Es tiempo de predicar el Evangelio en el nombre de Cristo. Al igual que Juan y Pedro le dijeron a ese discapacitado: míranos. Hay alguien que hoy te dice a ti: mírale, y ese es Cristo. Mírale. ¿Cómo podemos ver a Jesús? ¿Cómo podemos poner nuestra mirada en los ojos de Jesús? Podemos ponerla cuando vemos la cruz. Cuando vemos cómo Jesús murió por cada uno de nosotros. Cómo realmente Dios, al igual que Pedro y Juan, pero de forma evidentemente mucho más poderosa, porque Dios, y trayendo esa salvación completa, extiende la mano al discapacitado, al necesitado, al que en ese momento requiere ayuda. Y en el nombre de Cristo, aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, le ayuda a levantarse para experimentar la sanidad y la salvación. Yo creo que en estos momentos el Señor está extendiendo sus manos a nuestras manos. Nos está diciendo que le miremos. Dios no quiere que simplemente oremos, quiere que oremos, pero quiere al mismo tiempo que pasemos a la presencia de Dios con tantas personas que le necesitan. Dios no quiere que vivamos de la limosna. Él quiere que vivamos dependiendo de Él y haciendo ver a las personas que hay algo que es más que el oro y la plata, por lo que tantas personas invierten sus vidas. Él quiere afirmar nuestros tobillos para que prediquemos el Evangelio, y quiere que tú también, si aún no te has puesto en las manos de Cristo, puedas verle a Él, que te dice: mira, no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Puedes salir de ese problema que tienes. Puedes afrontar esas dificultades. ¿Os imagináis un cojo discapacitado durante años en el suelo? Los dolores, el sufrimiento, la dependencia. Dios puede hacer algo nuevo en tu vida para que saltes de ese estado y entres en su presencia. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir viendo todas las oportunidades que tenemos para dar lo mejor que tenemos, que es el mensaje de salvación, que es a Cristo, que es el autor de la vida, que es el creador de todas las cosas. Que tu Espíritu Santo nos mueva para hacer aquello que tú quieres, que no nos acomodemos a que son las 3 de la tarde para ir a un sitio, sino que en cada momento podamos ver esa oportunidad para hablar de ti a tantas personas que se quedan en las puertas. Y Señor, yo te pido igualmente por las personas que no te conocen, por las personas que todavía de alguna manera están pidiendo limosna, están pidiendo que les ayuden a vivir. Quizás no es alguien soltando dinero, quizás se trabaja, quizás se trabaja mucho y nos conformamos con lo que nos dan, pero hay algo más.
hay algo más que no nos puede dar un empresario, que no nos puede dar un banco, que no nos puede dar un bien material, y es la salvación de Cristo. Por eso yo te quiero pedir por las personas que no te conocen, que hoy, como aquel cojo, pueda extender sus manos y decir: Señor Jesús, quiero aceptar lo que tú me das, quiero aceptar tu perdón. Sé que derramaste tu sangre por mis pecados, por mí. Quiero aceptar esa salvación. Quiero vivir como un hijo tuyo. Quiero formar parte de tu iglesia. Quiero vivir como tú quieres que yo viva. Pongo a mi familia en tus manos, pongo a mis hijos en tus manos, pero primero pongo mi vida en tus manos, para que yo pueda andar, pueda saltar, pueda salir de este estado de limosna para vivir en la cobertura de tu Espíritu Santo y del amparo y del abrigo que tú me das. Quiero que me aceptes como un hijo tuyo, como una hija tuya, para que a partir de estos momentos pueda disfrutar en tu presencia. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a poner de pie y vamos a alabar a Dios. Y si es una decisión que tú has tomado en tu corazón o que tú tomas en tu vida, no pienses que